Muy buenas tardes, estimados. Sean bienvenidos pues a este su espacio del sistema lectoescritor. Y vamos a dar inicio a esta presentación. Cuyo tema que nos reúne es la corrección de estilo en textos. Les voy a plantear una situación que de pronto nos ha pasado mucho al momento hay alguien que está al momento de nosotros permiso, Ángela, esta persona Eduardo Manzano me aparece solicitando control remoto de la pantalla. No, dale ignorar, debe ser que se equivocó o algo. Ya 2 veces ha solicitado eso para estar pendiente porque, bueno, entonces, cuando nosotros estamos construyendo el trabajo y todos están haciendo los aportes, y cada estudiante quiere, bueno, está en función del cumplimiento de su rol, el compilador, en fin. Llega la persona, el revisor, el evaluador, y resulta que nos encontramos con una situación al momento de realizar la corrección de un texto, y es que cuando miramos las retroalimentaciones nos encontramos el texto presentaba faltas ortográficas, el texto presentaba algunos errores de redacción, y ahí es cuando viene esta imagen que les estoy colocando aquí, porque es una situación que pasa muy frecuentemente. Entonces, por esta razón, se planteó generar este espacio con el fin de que tengamos presente que no es solamente construir el documento o redactarlo, entregarlo a tiempo, sino que también nosotros debemos realizar la labor de corregirlo. Entonces, ¿qué es la corrección de estilo? Bueno, es la edición de forma, como se llama en inglés, copy editing, y tiene como objetivo asegurar que no hayan inconsistencias en el texto, que se emplee adecuadamente el idioma y que se conserve el estilo como tal, o en este caso particular el lenguaje propio de cada uno de nosotros, porque nosotros, así como tenemos nuestro estilo de hablar, también tenemos nuestro estilo particular de escribir. Entonces, al momento de realizar esa corrección de estilo, se preservan estos elementos y se conserva la integridad del texto. Ahora, ¿de qué elementos consta la corrección de estilo? Bueno, consta de 2 elementos. Uno de ellos es la misma forma del texto y el otro es el fondo. Acá. Entonces, en la forma manejamos elementos como la ortografía y la sintaxis. Por otro lado, en los elementos de fondo que se corrigen dentro de un texto, tenemos la semántica, la retórica y la estilística. Entonces, estos elementos los vamos a ir considerando muy ampliamente, por supuesto, también de manera muy sintética,
porque aquí es sensibilizarlos con respecto a aquellas funciones que debe asumir las personas que asumen el rol de evaluador y de revisor también. Porque hay unos criterios que se nos están exigiendo dentro de los trabajos y estos trabajos tienen que ajustarse a ellos. O sea, es inconcebible que presentemos un trabajo habiendo un corrector de ortografía en el procesador de texto o que presentemos trabajos con errores ortográficos o que ignoremos el uso de los signos de puntuación, que no se construyan oraciones o que simplemente presentemos textos que ni siquiera se acercan a lo que nosotros queramos expresar. Entonces, antes de hacer la entrega de un texto académico o de un trabajo, que es lo que nos compete a la mayoría de nosotros, este debe pasar por una revisión. Y esa revisión es lo que se conoce como corrección de estilo. Bueno, ¿de qué se encarga la ortografía? Obviamente de que las palabras estén escritas de manera correcta, que lleven sus mayúsculas, que lleven las letras que les corresponden y que no hagamos ese ejercicio que muchas veces pasa de la eliminación sistemática de las tildes. Se ignoran muchas veces las tildes y las tildes se constituyen en algo que al pronunciar o leer la palabra le puede cambiar inclusive el sentido a todo el contexto. La sintaxis consiste en revisar el orden adecuado de las palabras dentro de la oración, así como el uso apropiado de los signos de puntuación. Sí, existen las comas, existen los puntos y comas, los dos puntos y los puntos suspensivos, las diéresis, las comillas y otros signos de puntuación. Imagínense que yo hablara de manera rápida y usted no me entendiera. Así como estoy hablando, es como si usted colocara hiciera un párrafo sin colocar ni comas, ni puntos. Es como si uno fuera ¡fuf! Y se pierde el sentido de lo que se quiere transmitir. Hay párrafos y hay ejercicios donde literalmente cambia el sentido de todo al momento de ubicar estos elementos ortográficos en las oraciones. Entonces es muy importante, e insisto, hacer uso de estos elementos. Lamentablemente la ortografía es una materia que no se dividió, bueno, en mi época alcancé a dar ortografía en primaria, pero eso se retiró pues literalmente y ahora del pensum y ahora con la llegada de estas redes sociales que la gente inventa palabras, omite la H, no utiliza las tildes, omite las mayúsculas, entonces se está como que masificando ese mal empleo de la sintaxis y también de la ortografía. Entonces, los trabajos no pueden verse contaminados por este tipo de situaciones que están pasando pues en esta era. La semántica orienta la adecuación de las palabras de acuerdo a su significado, desde el contenido denotativo y al contenido por su valor connotativo. Por otra parte, la retórica son los principios y estrategias que se emplean para escribir con elocuencia. Entonces, existe una retórica propia para cada área disciplinar como tal. Y la estilística es el empleo estético del lenguaje. A mí me resulta muy agradable, no sé, a ustedes, escuchar a una persona
que haga uso y empleo de palabras adecuadas, que su habla, o sea, uno se queda anonadado escuchándolo. De hecho, hay profesores que a mí me encanta escucharlos porque realmente son unos océanos de conocimiento porque emplean un lenguaje enriquecido, se ve que hay un vocabulario, que hay información, que hay investigación. Esa es la estilística como tal. Cuando hay un uso variopinto de las palabras, más allá de la redundancia, sino que se ve que hay una construcción muy completa como tal. Entonces, en estos elementos es lo que se fundamenta el ejercicio mismo de la revisión de estilo en los textos, corrección de estilo en los textos. Entonces, cuando hablamos de este asunto de la ortografía, y por eso ahí coloco la imagen de este elemento con el que contamos en los procesadores de texto, es que debemos verificar la ortografía, debemos corregir las palabras mal escritas, debemos validar los nombres propios, identificar las palabras de origen extranjero, identificar los topónimos. ¿Y qué son los topónimos? Pues son los nombres propios de lugares. Las transliteraciones. Bueno, ¿qué son las transliteraciones? Las transliteraciones son las herramientas para reflejar una determinada palabra que viene de otra lengua original. El uso de las mayúsculas, el uso de las abreviaturas como tal. Los signos de puntuación también hay que verificarlos como tal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por lo menos, al verificar la puntuación, ¿qué se debe prestar atención? Pues a esas frases que son bien largas. Así como nosotros hacemos pausas en nuestro organismo, también nos da mensajes. Pestañamos, hacemos una pausa para tomar aliento, porque no podemos estar todo el día hablando. Necesita, o se habla o se respira. Lo mismo pasa en los textos. No se pueden ubicar frases muy largas dentro del texto porque ya se hace necesario el empleo de un signo de puntuación como tal. Entonces hay que prestar atención y hacer como ese estudio o profundización de en qué caso se utiliza la coma, en qué caso se utiliza el punto, qué es el punto seguido, qué es el punto aparte, el punto final, los puntos suspensivos, el punto y coma, los signos de admiración, de interrogación, que a veces los colocamos y nada más colocamos uno, son dos porque se abre la oración y se cierra la oración con estos signos como tal. Entonces, es importante prestarle atención a estos detalles dentro de los textos que estamos nosotros empleando. Por otra parte, hay que verificar la sintaxis. Y aquí presento una ruedita. ¿Qué es la sintaxis? Pues la estructura sintáctica de una oración. La sintaxis como tal, ¿qué contiene? ¿O qué contienen las expresiones que nosotros incluimos dentro de los textos? Incluyen verbos, artículos, sustantivos, sujeto, el predicado, el artículo, el adjetivo y el verbo. ¿Y esto en dónde está relacionado? Pues en las oraciones. Entonces, dentro de la oración encontramos algo que se llama sintagmas, como para recordar un poco de esta parte de la gramática.
Y estos sintagmas tienen una manera particular de combinarse y de ordenarse para que sea entendible lo que nosotros queremos decir. Por lo menos no puedo decir comer yo hoy. Eso es una cosa que carece de sentido. Aunque estoy empleando un verbo, un artículo y un adjetivo, están mal organizados. Entonces, debemos cuidar de esos detalles para que las construcciones que nosotros realicemos dentro de las oraciones tengan ese sentido. Por otra parte, ¿qué pasaría si siempre empleáramos las mismas palabras para hablar con alguien? A mí me resultaría francamente aburridor estar al lado de una persona así o sostener alguna conversación con alguien así. Les digo, pues, muy honestamente, y pasa igual cuando se lee un trabajo. El trabajo debe poseer una riqueza de palabras, de vocabulario, de términos idóneos. Si estamos en un nivel académico superior, los términos que debemos emplear para la presentación de los trabajos escritos deben ajustarse a esos criterios. Por lo menos está el uso y el empleo de algunos apoyos como los tesauros, como los diccionarios especializados que nos pueden ayudar a enriquecer el vocabulario y la terminología según los requerimientos de lo que nosotros queremos presentar como tal. Bueno, vamos a abrir el espacio a las preguntas. Valentina, ¿alguna inquietud, pregunta que hayan dejado en los mensajes? No, María, la verdad, hasta el momento no hay preguntas en el chat. Bueno, listo. Les recordamos, por favor, diligenciar el formato de asistencia para que puedan recibir la grabación de esta web. ¿Cómo se verifica la morfología? Pues se verifica a través de la corrección de los elementos que constituyen las palabras como tal, para asegurar la consistencia a lo largo de la construcción del mismo texto. Además, ¿qué hay que verificar? Bueno, hay que verificar una serie de elementos tales como las reglas ortotipográficas. Eso, por lo menos, las reglas ortotipográficas son aquellas las que me indican por lo menos qué tipo de letra estoy usando. Si estoy usando Times New Roman, un ejemplo, dentro del documento debe prevalecer la presencia de este tipo de letra. No es que yo voy a cambiar una letra por otra letra, por otra letra, por otra letra, porque me parece bonita. No, hay que respetar eso. Y más cuando tenemos una norma de presentación de trabajos escritos que nos da los criterios de selección de algunos tipos de letras. Otro es el empleo y el uso de las mayúsculas y los símbolos. El espaciado de los signos de puntuación. ¿Será que un punto aparte se coloca a un espacio de la palabra o se coloca cuando termina la palabra? Esos son detallitos que uno debe tener en cuenta y presente. Es importante que deben cumplirse dentro del documento las normas de diseño. ¿Y cuáles son? ¿A mí qué criterios me dan las normas de diseño? Pues las normas APA. Me indican cuáles deben ser la alineación, el margen, el espaciado, las sangrías, el interlineado, la jerarquía de títulos, cómo voy a ubicar las imágenes, cómo voy a ubicar las figuras, cómo se van a presentar las tablas. En eso consiste la corrección del estilo como tal. Importante, y creo que lo he recalcado muchas veces, que es importante hacer revisión
de los signos de puntuación en los escritos. Hay trabajos que son muy buenos, pero por estas fallas de el manejo inadecuado o casi inexistente de los signos de puntuación, es que a veces se bajan puntos por estas situaciones que obedecen en parte porque se dejó de dictar esta parte tan importante dentro del idioma español como es la ortografía. Entonces, tenemos dentro de los procesadores de texto ayudas que nos permiten hacer el empleo pues de la revisión de los signos de puntuación como tal. Ya. Y a pesar de que casi todos aprendimos a leer y a escribir cuando éramos niños, debemos tener en cuenta de que esto obedece el arte de escribir a ciertas reglas y a ciertos criterios de presentación. Entonces, esos criterios de presentación deben ser tenidos en cuenta para que podamos realizar y presentar unos trabajos que sean acordes a los requerimientos. Les comento algo. Cuando alguien decide escribir un libro, un artículo, esa persona recurre por lo general, a alguien que le haga la revisión y la corrección de los textos, del estilo, antes de pasar, pues a la fase de edición como tal del libro. Uno de los componentes de esto es la fase de corrección de estilo. ¿Y cuál es cuáles pueden ser los diagnósticos? Pues que pueden existir expresiones que no son adecuadas para lo que se quiere decir, que no hay claridad al momento de explicar la idea, porque eso es impreciso o es ambiguo. Entonces, cuando se escribe, es importante revisar que las ideas que estamos plasmando ahí tengan claridad como tal. Entonces, independientemente del idioma en que se escriba, es importante revisar y corregir. Y diría que ajustar hacia la perfección, porque obviamente de eso va a depender nuestra calificación como tal. Entonces, ¿quiénes realizan este proceso? Personas que se han especializado, personas que manejan muy bien el lenguaje, aparte de la lingüística como tal. Entonces, Madia, tenemos unas preguntitas en el chat, si me permites, por te las supuesto. realizo. Listo. La primera pregunta es, ¿qué versión de normas APA se está trabajando en la actualidad para presentar nuestros trabajos? 7ª edición. Listo. La siguiente es, cuando se está digitando, ¿uno cómo sabe cuándo va coma, punto y coma, punto seguido, etcétera? Nos pregunta Vanessa. Wow, bueno, esa es una pregunta que depende de lo que estás escribiendo. ¿Por qué? Porque en un párrafo, el párrafo no se maneja como un bloque sólido. En ese párrafo es como si fueras manejando en una carretera y no hicieras pares, o estuvieras manejando sí en una calle y no respetaras las señales de pares. Entonces no puedes decir ¡fush! Y ya. Dependiendo y nuevamente recordatorio, eso hace parte de la sintaxis como tal, la manera como se están presentando las ideas, si vas a pasar de una idea a otra, si tú vas a afirmar, a negar, a explicar, a cambiar de idea, a introducir, se hace necesario, a preguntar, si quieres crear algún espacio de duda, si quieres indicar de que hubo admiración por un resultado o sorpresa, hay un signo de puntuación para cada eje.
este tipo de situaciones que se pueden presentar dentro del texto. Entonces, eso depende literalmente de lo que estás escribiendo como tal. Por lo menos, el uso de la coma se emplea para separar diferentes elementos. Como tal, aquí tenemos un ejemplo que son los días de la semana. Los días de la semana son 2 puntos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, coma, martes, coma. No voy a colocar lunes, martes, miércoles, jueves, no. Porque, mejor dicho, no se entendería. Pero si hay una coma, hago una breve pausa y estoy indicando de que cada día es diferente. Entonces, esa pregunta depende de lo que tú quieras presentar en el texto como tal. Todo depende de la idea, del sintagma, de muchos elementos como tal. Todos los textos no son iguales como tal. ¿Otra pregunta? Madia, sí tenemos una pregunta de Lisette, pero no sé qué tanto aplique a lo que tú estás diciendo en la sesión, entonces pues tú me dirás. Ella nos escribe, lo que pasa es que me tocaba entregar un trabajo de herramientas digitales para la gestión del conocimiento y se me pasó el tiempo. ¿Cómo hago para que me habiliten el curso? Ay, Dios mío. Bueno, no tiene nada que ver con biblioteca y entiendo tu inquietud. Tendrías que escribirle directamente al tutor por el correo del curso y él te indicará lo que debes hacer. Exacto. Madia, hay una última pregunta de Eduardo, nos escribe, las normas APA contemplan 2 escenarios en cuanto a la portada se refiere, una para estudiantes y otra para profesionales. La pregunta es, si soy profesional pero estudio una maestría, ¿cuál de las 2 portadas utilizo? Uy, eso, bueno, esas son de esas preguntas pringamoseras que a mí me gustan, ya como profesional. De todas formas, Eduardo, es importante que consultes la guía, porque la guía te debe ofrecer claridad en cuanto a la forma de cómo vas a hacer la presentación como tal. Pero ya como profesional estamos hablando de a otro nivel. Entonces, tienes que presentar los trabajos como profesional teniendo en cuenta que ya tú estás en una fase de posgrado. No tenemos más preguntas hasta el momento, Madia, muchas gracias. Y esa pregunta era de normas APA. Bueno, continuamos acá, ¿sí? Bueno, un tip, y por eso está ahí tip, tengamos a la mano buenos diccionarios, tengamos a la mano diccionarios especializados, tengamos a la mano tesauros y tengamos a la mano el empleo de sinónimos y de antónimos. Miren, el idioma español es muy rico en cuanto a palabras. Tiene la particularidad de que varias palabras pueden expresarnos la misma idea, a diferencia de otros idiomas que son muy específicos al momento de tratar de transmitir la idea al receptor. Entonces, hagamos uso de estos diccionarios, principalmente los diccionarios especializados como tal, porque nos van a ir enriqueciendo el léxico, nos van a ir permitiendo tener un dominio de un lenguaje profesional. O sea, no es parecerlo, es ser, que se vea que estamos en una formación profesional. Entonces, no podemos estar hablando de la misma manera, ni mucho menos darnos esa, que lo he observado, a expresarnos con modismos, con un lenguaje que realmente no es apropiado. Entonces, pero si no lo sé, bueno, están los diccionarios, uno puede leer
y se va enriqueciendo mucho el vocabulario. Les digo algo, un cantante que es rapero, Eminem, me llamó mucho la atención porque el rapear se requiere el manejo de las rimas y las décimas. Entonces le preguntaron, pero ajá, ¿cómo compones? Tengo un diccionario a la mano. Tengo un diccionario a la mano. Entonces, esto es algo muy necesario. Imagínense, para construir música, ahora para construir un trabajo académico, muchísimo más. Bueno, ojo con esta parte, porque a veces los trabajos empiezan al revés. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se quería presentar se presenta desde el comienzo y no. Uno tiene que crear esa expectativa en la introducción. La introducción abre una pregunta que va a ser respondida a lo largo del trabajo y se presentan unas conclusiones que dan respuesta a eso que planteé en el momento inicial. Entonces he visto introducciones que tienen más cara de conclusiones y conclusiones que parecen introducciones e introducciones que no me hablan nada de lo que está contenido en el trabajo. Entonces es importante saber de qué voy a hablar y el orden secuencial de las ideas que van a ser presentadas en el trabajo, porque deben estar bien desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Que el título debe ser acorde a lo que voy a hablar, que los subtítulos mucho más. Y si vamos a emplear subtítulos, los subtítulos deben ser ideas secundarias. Un título debe parecer un título. ¿Qué es un título? Oye, me está hablando de la idea principal. ¿Qué son los subtítulos? De las ideas secundarias. Si se tiene claro eso, voy a definir hasta el mismo título y la jerarquía de ese título como tal. Los títulos no pueden ser tan largos según Norma Zappa. Tienen que ser claros y concisos. Tiene que entenderse de qué se va a hablar. Otra, no podemos manejar un párrafo del tamaño de una cuartilla, ni un párrafo del tamaño de la mitad de una hoja, es demasiado largo. Los párrafos deben conservar una extensión adecuada, teniendo en cuenta que se desarrolle la información, la explicación y ese argumento que deseamos presentar. Hay otra cosa, hay trabajos que presentan muchas ideas, pero estas ideas no tienen ningún tipo de coherencia ni concordancia. Aparecen así de la nada. Se hace omisión de los conectores del texto, en fin. Entonces hay que cuidar estos elementos. Y otra cosa, hay que evitar la ambigüedad cuando se está escribiendo. ¿Y qué es la ambigüedad? Que no se sabe si es así o no es así, o sea, no hay claridad con respecto a lo que usted está hablando. Y también evitar el empleo de los solecismos. ¿Y qué es el solecismo? El solecismo es el error gramatical de alterar el orden sintáctico de los elementos de una frase. Bueno, para los que han visto la Guerra de las Galaxias, así es como habla el maestro Yoda. El maestro Yoda habla como al revés. Entonces, el solecismo es alterar el orden de las palabras y eso genera mucha confusión al momento de leer. Es un error que se percibe. A veces es muy mínimo, pero sí se presenta. Bueno, hay que cuidar que el orden de las oraciones y las frases correspondan pues a esas exigencias gramaticales. Hay que sustituir las dobles negaciones, la acumulación de palabras similares, las expresiones burocráticas, en fin. Entonces, debe darse preferencia a expresiones activas que a expresiones pasivas como tal. Hay que comprobar que el grado de precisión y de variedad sea adecuado
con el fin de sustituir palabras. Por lo menos si usted ve que varias veces se repite una palabra, trate de buscarle sinónimos. La repetición de palabras suele generar eco dentro del texto. Se puede convertir hasta en una muletilla. Entonces, vuelve el texto árido, aburrido. ¡Ay, este está repitiendo lo mismo! No, la idea es que se convierta en un ejercicio ameno y fluido. La corrección ortográfica debe centrarse en el empleo de las letras correctas, las reglas de acentuación y los signos de puntuación. Debe sustituirse la repetición de sonidos y de simetrías por formas más naturales con el fin de evitar algo que se llaman las cacofonías, que es el efecto acústico que se produce, que es desagradable por la combinación de sonidos poco armónicos o de estar repitiendo mucho algo. Entonces, además se debe prestar atención a cómo están los márgenes, los espaciados, los interlineados, qué tipo de letra y de tamaño empleado. Hay que estar pendiente de las citas y las referencias como tal. Miren, cuando se está haciendo el ejercicio, y esto se hace por lo general a mano y hay unos símbolos, se emplean unas marcas gráficas y esto ya está estandarizado. Por lo menos para suprimir se emplea esta marca que es como una torcillita. Cuando se observa que hay una palabra que está en minúscula, se subraya. Cuando se va a pedir cambiar el orden de letras, se coloca este símbolo. Cuando se van a intercambiar palabras o letras, se hace esto. Se subraya dentro de estas cuadrículas que son incompletas. La sangría se relaciona pues con este rectángulo incompleto. La negrita, la negrita se subraya y la vemos ahí en alguna que con una línea de color rojo, así como toda sesgadita. La letra cursiva se indica que se debe corregir con una línea recta. Para recuperar otra palabra, se colocan varios puntos. Para el uso de la mayúscula, se colocan varios puntos abajo de la palabra que debe estar en mayúscula. Y para el punto y aparte, se emplea como una escalera. Esto es cuando estamos haciendo la revisión de los textos con lápiz como tal. Entonces, para tener en cuenta, miren, antes de entregar un trabajo, sea un examen, un ensayo, un reporte, lo que sea, deben estar sometidos a un par de revisiones. Y es por eso que entre los roles hay un evaluador y un revisor. Aunque todos deberíamos leer y revisar el trabajo y no confiar el trabajo solamente a una persona, porque a veces a uno se le pasa algún error o algo y 4 ojos ven más que 2. Entonces es importante que todos asumamos ese rol. ¿Y cuál sería? Hombre, revisar la ortografía, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el interlineado, la alineación, los márgenes, la construcción de los párrafos, la revisión de la sintaxis, la revisión de las ideas mismas como tal. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Pues que estamos realizando un ejercicio de la corrección del estilo en un texto. ¿Y en qué va a redundar? Bueno, que voy a presentar un trabajo con todo el nivel de casa y que aspiraré
no menos a sacar la máxima nota como tal. ¿Preguntas o inquietudes? Sí, Madia. Tenemos un comentario en el chat que dice, ejemplo de solecismo, jugar yo deseo. Y tenemos una pregunta que dice, ¿qué es una expresión burocrática? Bueno, estas expresiones burocráticas son, como su nombre lo indica, términos que son empleados por sí, son términos que son empleados por la burocracia como tal. Debe en lo posible tratar de hacerse ese tipo o incluir ese tipo de expresiones porque según las normas APA no debemos hablar en primera persona, sino en tercera persona. Entonces, muchas de estas frases empleadas por la burocracia se refieren pues a primeras personas como tal o son conjugadas en primera persona. Entonces, estas expresiones no es ideal. Esto hay que tenerlo muy presente al momento de realizar la construcción de ensayos como tal. Este tipo de expresiones no se deben incluir en los trabajos. Y añadiendo pues también el uso de los solicismos, verificar que no hayan cacofonías que resultan muy desagradables, generan una expresión muy desagradable como tal. ¿Otras preguntas? Bueno. Sí, mira, dice Dolly, ¿qué es aliteración? Bueno, aliteración es llevar una palabra de una lengua a otra, eso lo definí al comienzo. Ángela, sabes que lo que tengo ahora, si hay alguna pregunta o alguna inquietud, yo voy a presentar mis datos para que, para que ustedes me escriban como tal. Los voy a dejar en el chat. Ya, esta fue una presentación bastante breve, les comento, ahora voy a iniciar otro compromiso y ya, aquí está. No se olviden de diligenciar no se olviden diligenciar, por favor, el registro de asistencia, el cual les va a permitir que hacer llegada de esta grabación y de este material que se ha publicado el día de hoy. Estimados, de antemano les agradezco mucho su presencia. Espero que diligencien los formatos y a todos muchísimas gracias. Les comento, tengo otro compromiso ahora, me están esperando en otra web y les agradezco muchísimo pues de antemano su asistencia a todos. Feliz noche y muchas bendiciones.